Ya pasan 2 minutos de las 9 de la mañana, 18 grados de temperatura y vamos con lo prometido, el análisis del discurso, pero también de las formas, ¿no? De las caras, los gestos, las actitudes, todo lo que pasó en la noche de ayer. Hay un ganador en cuanto a los gestos, en cuanto a los signos. Bueno, todo esto lo vamos a analizar con Fernando Andach, el semiólogo, que ya es un amigo de la casa. Bienvenido. ¿Qué tal, Lorena? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ir desmenuzando los discursos. El discurso, digamos, victorioso de la calle Pou y el discurso, algunos acusan de no reconocer la derrota, pero también de alguna manera fue un discurso victorioso de Daniel Martínez con diferentes frases, diferentes modos. Primero, una conclusión general, así que pudiéramos sacar del día de ayer en cuanto a la lectura de estos signos. Sí, mirá, Lorena, me gustó que cuando ibas a decir victorioso hiciste una micropausa. Los que están atentos, que es toda la intención de estas apariciones mías, de estas invitaciones que ustedes me hacen, me permiten dar a conocer qué puede hacer la semiótica, la menos conocida quizás de las ciencias sociales, humanas, que no es una ciencia exacta, por cierto, pero que sí trata de interpretar en base a qué. Precisamente esto que pasó anoche, tan fuera de lo esperado, tan fuera de lo común, estoy viendo las tapas sobre la mesa de los diferentes diarios de hoy, todo el comentario seguramente en la ciudad, habla de que la semiótica, lejos de basarse apenas en palabras, se basa en hechos, se basa en lo que imaginamos todo el tiempo sobre esos hechos y finalmente en interpretaciones a las que llegamos más o menos a consensuar. Por eso cuando Lorena decía, el discurso hizo una pequeñísima pausa de victoria, porque hubo toda una cantidad de lo que se llama en lingüística en inglés es hedges, como cercos, cuando uno dice, ¿qué te pareció la victoria? Bueno, la victoria, todo eso que uno rodea lo que va a decir para quitarle, ¿qué? Certeza. Lo que faltó ayer, obviamente, fue esa certeza que venía anunciada, que parecía hasta un chiste, cuando, ¿se acuerdan? Antes de las elecciones, de la segunda vuelta del balotaje, decían, bueno, ya sabemos todo, ya las encuestadoras dieron las tendencias, no tendríamos que ir a votar. Ese chiste, obviamente, que habla de la modernidad, de la tecnología, de la ciencia, que tampoco es exacta, vieron que hay siempre el famoso margen de error, pero que es una ciencia social aceptada en todo el mundo y que se basa en la inducción. Ahora, si tuviera que resumir la noche de ayer, diría que por un lado, uno de los discursos, el primero, fue lo más diferente que podría imaginar un estudioso de estas cosas, sea politólogo, sociólogo como yo, alguien que es especialista en semiótica. El discurso de Daniel Martínez, si lo comparan, que sería maravilloso que alguien haga ese juego hoy con YouTube mediante, de lo que fue cuando sale, ¿se acuerdan? Ganando, ahí sí, porque no había la menor duda que fue el partido más votado, que es lo que dice, pero con una angustia que cada poro de su cuerpo respiraba. Porque veía ese enorme desafío, esa roca gigante como Sísifo que tenía que empujar hacia arriba con toda la adversidad de cómo esa coalición que ya estaba en ciernes y qué iba a hacer el frente con ese 40. Y bueno, lo de ayer fue un casi Maracaná. Pero sin Obdulio Varela, vamos a ver, ¿sí? Y del otro lado, eso que daban por sentado, eso que las últimas encuestadoras, recuerdo, y todos lo deben tener presente, el día jueves, cuando la veda llega, todas, ¿qué es la tendencia? Es lo que llamamos en semiótica el símbolo. ¿Y para qué sirven los símbolos? Cuando alguien te ofrece un mate, ¿verdad? ¿Qué te está ofreciendo? Una cosa amistosa, además de la Iles Paraguayensis, del agua caliente y todo, te está haciendo un gesto solidario, un gesto fraterno, un gesto intrínsecamente uruguayo. ¿Qué son las tendencias? Dicen, bueno, la cosa iría por acá, entre hasta 9, recuerdo haber visto una que hacía proyección con los indecisos, 9 encima para la coalición y obviamente abajo, irreparable, digamos, para el Frente Amplio, para la dupla Martínez-Villar, y de repente ese símbolo que estaba dibujado en todas las mentes, victoria de la coalición multicolor, se va para jugar con las palabras desdibujando, empalideciendo. Entonces tenemos un discurso de triunfo que no fue tal. Obviamente cuando sale Daniel Martínez no dice
ganamos o lo dice. Y cuando sale, por fin, tarde, pasada la medianoche, la calle Pou, hace algo impregnado de cautela que intenta, como veremos, recapturar algo de la magia publicitaria de lo que fue su campaña. Hablo obviamente de lo intimista, de lo muy cercano al corazón, que lo menciona, cuando va a referirse nada menos que a su familia y en el momento climático a ese gran ausente que ya pasó en el 2014, recuerdan cuando decían y el padre, hablo de la calle Herrera, el padre está bien, gracias, acá el hijo se autonomiza y ahí, digamos, en un gesto que busca ser grande, de grandeza, dice, y esto va para mi viejo. Y ahí se manda la frase que de alguna manera, tanto como la menciona a los hijos, el agradecimiento a Lorena Ponce de León, recapturan, ¿se acuerdan? Esa cosa bucólica, esa cosa muy, digamos, intimista que tienen las últimas piezas e incluso el cierre en el interior antes del balotaje. Es decir, hay una cantidad, perdón, antes de la primera vuelta ya había ese tono, digamos así, casi romántico en esa campaña que venía dándose sin ningún sobresalto. Lo de ayer fue un enorme sobresalto porque en semiótica lo real, los hechos juegan. Y ahí llega toda esa intriga que se convirtió en un thriller de golpe político. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que podría explicar? Creo que Schwarzenegger decía por ahí, no tenemos la causalidad clara. Es decir, cómo se pasa de ese 40 a un empate técnico, hablo del Frente Amplio, de esa remontada imposible, pero las ciencias naturales y sociales tenemos una cosa en común, que no hay nada que sea inexplicable. Lo que hay es cosas todavía no explicadas, la búsqueda de factores. Seguramente no sea uno solo, vamos a poder ver hoy si quieren posibles candidatos, ya no a la presidencia, sino a explicar cómo se va de esa tendencia casi homogénea, sólida, de ganaron por lejos, y ahí viene aquella frase, ¿se acuerdan que la menciona la calle Pou en el discurso? No se van, sino que nosotros llegamos. El se van es guerrero, es clavar la lanza de la victoria, no hubo eso, hubo lo que llamaban los griegos el frónimos, en los dos. Eso es lo que había en común. ¿Qué es el frónimos? Dice Aristóteles en su Tratado de Ética, el famoso pensador griego. Es el prudente, es aquel que en el momento más difícil busca qué cosa puede conciliar, qué cosa puede llamar a la razón, a la cordura, porque había mucha gente en la calle, mucha gente esperando una cosa nítida y clara que no había. Ya sabemos todos lo que dijo la Corte, ahora se habla del viernes, etc. Pero vale la pena analizar toda esa significación que, repito, no es solo palabras, ahí lo ven clarísimo, hay un hecho incontrastable que hace que eso que empezó Lorena diciendo, el discurso de la victoria y no diciendo el discurso victorioso de la calle Pou. Claro, porque además, bueno, haciendo hincapié en eso de la cautela también de las palabras de la calle Pou, ¿no? Que si bien es el discurso del ganador de la noche, todavía no está cerrado y por otra parte él encarna esa cautela, ¿no? De no festejar antes de tiempo por las dudas. Y sobre todo no ir a la confrontación, no ir digamos, a pasar de la batalla de signos, que es el juego democrático electoral, por suerte, donde no corre sangre sino argumentos, sino consignas, sino eslóganes, músicas como la que escuchamos y ese video que seguramente será la mejor propaganda gratis, ya no para el Uruguay natural, sino el Uruguay electoral y bucólico, de las dos hinchadas, digamos, los dos partidarios bailando en la Rambla. Es una escena perfecta, en medio de la agitación regional, en medio de un mundo donde está lo binario, lo sectario, lo enemigo, que se puedan abrazar y bailar, porque bailar es el abrazo del cuerpo, el dejarse ir por el ritmo, la alegría, y uno ve esas caras, y eso es difícil de ensayarlo, de trucarlo. Eso tenía un tufillo auténtico, genuino, y habla maravillas de la democracia, del estado de salud de nuestra democracia. Entonces, en eso se parecieron los dos discursos. Al final los dos asumen la responsabilidad y dicen, calma, nosotros vamos a esperar el dictamen de la Corte, dice finalmente Daniel Martínez, pero antes dice cosas mucho más interesantes para analizar, y lo mismo
dice Lacalle Pou, ya tendremos una oportunidad, ya nos juntaremos de nuevo, hay tiempo. En eso los dos operan como ese frónimos, que repito, es la figura del sabio, del que ejerce la prudencia antes que el triunfalismo y el decir se van. Esa frase se van resume todo lo que es lo bélico, lo polémico en el sentido más duro, lo ríspido, y eso creo que hay que saludar en los dos líderes. Fernando, vamos viendo fragmentos para ir entendiendo algunos de los momentos que se dieron, obviamente, en los discursos de los candidatos. Comencemos por el doctor Luis Lacalle Pou, a ver qué fragmento tenemos por allí para compartir de sus palabras. Nada más que 22 años del 17 de marzo de 1997 que me propuse vivir este momento. Y por eso quiero agradecerle a Loli, a mi mujer, a mis 3 hijos que están ahí, que los quiero mucho. Y esta sí es personalísima y es para mis hermanos, para mi madre, y déjenme dedicarle una frase a mi viejo. Una frase tan simple como profunda que estoy seguro que en la tele la está mirando y ya sabe que la voy a decir. Las nubes pasan y el azul queda. Siempre. Puede demorar, pero queda el azul. Ese es el momento emotivo de la noche allí en la sede de Boulevard Artigas, ¿no? Es el clímax. En estos días he venido diciendo en algunas entrevistas que nos olvidamos que el ser humano no solamente es un cuerpo, sino que tiene un cuerpo. ¿Qué significa? Que hay una parte animal nuestra que es inseparable del resto de los animales, de los mamíferos, de nuestros parientes más cercanos, que también tienen expresiones mímicas como la tristeza, la rabia. ¿Vieron cuando nosotros tenemos muchas rabias, hacemos así, se nos ven los colmillos? Eso viene de los primates, de lo que era a mordidas, se defendían. Y todo eso son vestigios que Darwin estudia muy bien al ver la evolución y todas esas teorías. ¿A qué me refiero? Que acá la voz es lo clave. Esa voz que está por romperse, esa especie de tristeza o de emoción muy intensa que escuchamos en la voz de Lacalle Pou, en el momento en que dice que ha dedicado casi la mitad de su vida, tiene 47 creo, dice que desde hace 22 años, decía cuando tenía 25, cuando era un hombre joven, se ha literalmente entregado a esta causa, a volverse el gobernante del país. Por eso no es sorprendente. Empiezo por el final, ese clímax, esa especie de cosa patrilineal, donde hace una pausa dramática muy bien, digamos, si no la ensayó, le salió fantásticamente, es una improvisación, porque después que dice mi madre, uno dice, upa, y el papá, ¿dónde quedó? Y ahí dice, voy a dedicarle, o sea, le da una especie de marco especial muy fuerte, y además dice que hay un entendimiento de esos tan grandes que no hace falta ni decirlo, que el otro está esperando. Qué interesante, en una noche llena de incertidumbre, ese escenario está cargado de esa incertidumbre porque se está preguntando no si ganó, eso parece irreversible, como creo que va a decir él, sino qué pasó con esos 8, 6, 7 puntos, ¿dónde fueron? ¿Por qué se fueron? Eso no puede estar lejos de la mente de el que es la cara visible, pero ahí llega esa frase impresionante, las nubes pasan, pero el azul queda. Es decir, justo va perfecto con la idea de la celeste, de lo nacional, pero sobre todo de una vocación política que se reafirma en ese momento, pero que no deja esa tonalidad de la campaña a la que yo aludía, de varias piezas, algunas de las que comenté acá mismo con ustedes, donde hay señales de afecto intimista, la carta de amor que le dedica a Uruguay, ¿se acuerdan? Sí. En el discurso dice, quiero estar cerca de cada uno, hay toda una cosa que no parece algo habitual
diría que no es nada habitual en la semiótica electoral uruguaya, que estaba acostumbrada a un nosotros más distante, haremos, triunfaremos en esto, construiremos, y ahí hace una especie de afecto microclima que es más en las relaciones humanas fuera de esa máquina enorme electoral. Entonces, yo diría que en una noche caracterizada por la sorpresa, lo inaudito, lo inédito, todas las consultoras se equivocaron. ¿Qué pasó? Ahí es donde hablo de nuevo de la causalidad. Más que decir que se equivocaron, participó ayer domingo el actor principal, que no son ni Martínez ni la calle Pou, ni el Frente Amplio ni la coalición multicolor, sino la gente. Es la gente la que va a decir la última palabra si las cosas se juegan limpio, como sé y creo y estoy convencido que se juegan en Uruguay. Son los que dicen la última palabra y esa fue sorprendente. Y es lo que todos hoy tratamos de alguna forma de interpretar, porque el ser humano no puede dejar de tratar de entender. Somos una máquina de generar inteligibilidad. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió entre el día ese que todas las especialistas en conocer la opinión nos dijeron ganan por lejos, a esto que fue un empate técnico, como dijo más de una consultora? Fue una noche de frases, podríamos decir, porque cuando hablan los protagonistas políticos, todo lo que dicen puede llegar a tener un peso especial. Puede haber múltiples interpretaciones de la ambigüedad que puede tener una frase deslizada o tirada como un dardo, todo depende. Pero ayer hubo de parte de los dos candidatos un momento en el que decidieron subrayar una frase. Vimos el momento de la calle Pou, más tirado hacia lo emotivo y lo personal. Veamos el del ingeniero Daniel Martínez. Con audio va a ser mucho mejor. ya enseguida nos van a tirar el audio, pero simplemente para hacer referencia, cuando le digo a Fernando Andach, los dos lo subrayan, es porque también Daniel Martínez le prepara una antesala a la frase, ¿no? Claro, no la dice de una. No la alarga porque sí. Explica y allí sí la lanza con audio. Mandaron un mensaje con una frase maravillosa. Y a veces las frases sintetizan mucho más que los 1000 discursos, ¿verdad? La frase decía: intentaron enterrarnos. Lo que no sabía es que somos semillas. No sabían que somos semillas. Queremos agradecer muy especialmente, por supuesto, a los militantes de todos los días, de todas las horas, a quienes todos los días de todos los años hacen posible que esta fuerza política viva tenga dinamismo. Pero también permítanme agradecer en nombre de todos los que están acá presentes a las decenas de miles de hombres y mujeres que tal vez no militando todos los días, luego del 27 de octubre se pusieron el voto a los hombros y salieron a recorrer la patria, a golpear. Ahí teníamos esa presentación. ¿Por qué digo yo presentación? Porque, a ver, esto lo podemos comentar con Fernando, es parte de la técnica que tiene uno cuando se dirige al público en el trabajo profesional que realiza. Vos querés darle algo importancia, decís, me acaban de decir algo, y vos lo vendés como extraordinario, claro. Generás los 2 puntos, esperás que exista el silencio necesario, es decir, y cuando estás convencido que conseguiste la atención hasta de la última mosca que está volando, la lanzás. Sí, yo decía al principio, Humberto, que Daniel Martínez es la antípoda, es el otro del Daniel Martínez del 27 de octubre. La única cosa en común es que sale primero. Lo único. Ahí se acaban las semejanzas, las analogías. ¿Por qué? Qué lejos está aquella frase, ¿se acuerdan que no se cansó de repetir en el primer debate contra la calle Pou?
hechos, no palabras. Como decía Humberto, en este caso las palabras son mágicas. Esos signos que llegan, ¿por qué son mágicas? Cuando dice, intentaron enterrarnos y no sabían que somos semillas. Este es no sé si diría, me atrevo a decir, es todo tan fresco, pero ¿por qué no arriesgarnos en medio de todo este mar de dudas, sorpresas y cosas inéditas? Que es el mejor discurso de Daniel Martínez candidato. Ese que hasta llegó a decir en un momento, lo de orador no es mío, cuando era cada día más evidente que el otro, su rival, sí se manejaba muy bien, lo que recién decías, en cómo largar, hacer pausas. Acá, ¿se acuerdan cómo termina el segundo debate? Que lo recupera Lacalle Pou y lo pone en su campaña. Sabremos cumplir. Acá yo diría, lo traduzco y digo, supo cumplir. ¿Con quién? ¿Para qué hizo eso? La semiótica dice que todo signo va al encuentro de otro. Es decir, se dirige a alguien o a algo que está en el futuro. Acá le está hablando al Frente 2024, sea quien sea el candidato, porque es una fuerza, lo dijeron sus líderes cuando usaban la frase, ¿se acuerdan varios? Triste, pase lo que pase. Es una frase ominosa, una frase que da por sentado... Que lo peor está por venir. Lo peor está por venir, como dice Danilo. Es decir, no solo perdimos mal, porque se pierde por goleada. Vayamos al fútbol, ese Maracaná que andaba ahí en el horizonte, pero como un mero anhelo, de golpe casi se cristaliza. ¿Pero por qué él no es Obdulio Varela? Pasó al mito, no importa si es verdad, como dicen los italianos, si non è vero è ben trovato. Si no es verdad, está fenomenal esa frase. Dicen que Obdulio, luego de ese triunfo increíble, inoxidable de la selección uruguaya, allí en medio del gigante en Maracaná del 50, salió a emborracharse, salió como en un tango a la tristeza. Entonces, ¿cómo va a estar triste? Diría un marciano o cualquier otra etnia del mundo, ¿verdad? Cualquier nación, porque le daba lástima todo ese preparativo para ganar, para celebrar de los brasileños, y ese pequeño David que triunfa contra el Goliat de la adversidad, le daba lástima. Acá no, acá no. Acá con esa frase pasa de alguna manera a lo del bronce. Es decir, se consagra como el líder, no me atrevería a decir de la derrota, sino el líder del ave fénix que resurge de ese momento tan temido, de esa pérdida por hasta 9 puntos se manejó en algún momento, alguna consultora, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo lo cuantitativo? Porque la semiótica dice que todo lo cuanti se traduce luego en quali, es decir, en estados de ánimo, en cómo van a enfrentar. Los partidos tienen trayectorias, claro, no se acaban. Y ese momento es el momento de Martínez, que es muy curioso, porque donde tendría que salir quebrado, decir, bueno, le concedí, vamos a ver qué pasa con el otro lado, que sale después, luego de ese momento que parece tan victorioso y tan difícil de explicar, a menos que uno haya visto toda la campaña, desde la interna hasta hoy. Por eso, insisto, Lacalle Pou termina triunfante el segundo debate diciendo sabremos cumplir, citando nada menos que el himno, ese que cantaron juntos las dos militancias en la Rambla el sábado, ¿verdad? Sí, el sábado. De tarde. Acá yo traduciría todo lo que hace diciendo sabré cumplir. Es decir, supe cumplir, dice el Daniel Martínez, que sale con un vigor, ahí no trastabilla nunca la voz, el cuerpo lo acompaña. Decíamos que la voz de Lacalle Pou, y de vuelta a lo que decía Lorena, esa victoria, entre casi comillas, un poco desvaída, porque falta la corte, falta el viernes, no es aquella cosa de salir y decir... La coalición se impuso, fue el mensaje, ¿se acuerdan? En muchas de las piezas dice el pueblo quiere la famosa alternancia, la palabra favorita, pero para eso tiene que ir acompañado por lo menos con 6 puntos, es decir, una goleada. Pero no llegó o quizás no llegue al 50, que es la cifra mágica, donde dice... El pueblo habló y dijo, los preferimos. Acá dijo, más que se van, yo diría se desplazaron un poco de la candileja y nos arrimamos nosotros y estamos llegando y ya estamos ocupando, pero tímidamente, el lugar del poder. Eso es muy distinto. Te proponemos ir un poco más temprano cronológicamente a cuando Luis Lacalle Pou salía de su casa para hacer un análisis, a ver qué nos decís de este momento que tiene que ver un poco con esto que veníamos mencionando de cómo ha sido la campaña en general de Luis Lacalle Pou. Ahí saluda al guardia, saluda a cada uno.
¿Qué nos puedes decir de esto, Fernando? Bueno, este es el candidato de una coalición que va a besarse con la victoria, que sale con la absoluta certeza, esa cosa de las selfies que decían que debe haber roto algún récord Guinness de candidatos y selfies ayer. Que además la toma él, ¿no? La saca él. La saca él. No el dueño del teléfono. Quizás sea la ansiedad, pero aunque todo el tiempo, como dijo algún humorista, estaba entre la ola de la esperanza y el no hacer olas, un tema oceanográfico, porque era obvio que iba todo tan bien para la coalición multicolor que lo que menos quería su cara más visible, el de la fórmula, era que algo rompiese esa calma, porque la calma, repito, el símbolo en semiótica es del orden de lo previsible, de lo que te permite tranquilizarte, como cuando te convidan un mate, nunca es una agresión. Nunca es un insulto, aunque no te guste el mate, vas a decir no gracias y no me ofenda, porque sabés que es un gesto gauchesco, un gesto de amistad. Y ahí está haciendo todo lo típico de otra elección, de 2014. Vieron que él dice varias veces, cuando nos tocó estar del otro lado del mostrador, cuando todo le daba mal, cuando estaban invertidos los papeles y Tabaré Vázquez parecía inexpugnable en las tendencias, entonces él reitera ese ritual donde va a comer, a las piedras, todas esas cosas hablan, calma, la victoria es nuestra, porque está respaldado no en la superstición, sino en la ciencia. Él dice, todas nos dieron bien, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría fallar? La respuesta es corta, es monosilábica, lo real. Lo real es aquello que nos alerta, nos alarma y que no podés ignorar. Es como ese meteorito que cae ahí y nadie sabe de dónde vino, pero que cayó, cayó. Y ahí lo vemos, en cambio, en fase totalmente líder tranquilo, yendo a encontrarse con la nueva etapa de su vida, esa que empezó él mismo, dice, de noche hace 22 años. Es decir, nada anunciaba en ese momento la zozobra que vendría a partir de las 20:30. Y ahí hay que imaginar, supongo, no es difícil pensarlo, todo lo que debe haber meditado antes de salir. ¿Qué cara pongo? ¿Cómo me he visto esta casi victoria? Esto que está ahí, pero que no está, que juega, digamos, con una especie de suplicio de Tántalo, tan cerquita y ahora parece ser esquiva de nuevo. Lo que él advertía todo el tiempo, ¿se acuerdan? No festejen todavía. Y lo dice anoche. Lo de presidente lo dicen ustedes. Sí. ¿Vieron qué raro eso, no? Es una frase bizarra. Lo están diciendo ustedes. Él se separa. Se separa de la autoproclamación. No quería en absoluto esa situación. Ahora, en todo momento hemos hecho mención a algo, Fernando, que es con lo que vamos a cerrar, que me parece que será seguramente en lo anecdótico, como también lo dijo en un momento el doctor Luis Lacalle Pou, lo que quedaremos comentando, hasta dónde acá hay que medir el crecimiento del Frente Amplio, obedece a sus logros, a su militancia, a su tesón, y hasta dónde por errores del contrario, como suele decirse en materia de fútbol. Y te voy a plantear ver lo que por lo menos para algunos analistas se consideró fue el gran error del contrario. Tenemos la imagen. Me dirijo a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a los soldados de todas las jerarquías. En estos días vemos que aquellos que desde el gobierno sistemáticamente han atacado a la institución armada, hoy les piden su voto. Son los mismos que han puesto en duda la propia necesidad de que existan Fuerzas Armadas. Son los mismos que hace tan solo un año aprobaron una ley de retiros que afectó principalmente a las jerarquías más bajas y que este año aprobaron una ley orgánica que desconoce las características de la función militar. Son los mismos que no se han cansado de insultar a aquel que viste un uniforme. Son los mismos que despectivamente llegaron a llamarlos carne con ojos. Hoy les piden sus votos, pintan muros frente a las unidades militares, prometen mejoras que nunca implementarán. En definitiva, se burlan una vez más de quienes visten el uniforme de nuestra patria. A ellos, esta vez,
los soldados les contestamos que ya los conocemos. Volvemos a contextualizar. Esto lo traemos porque ayer, en gran medida, parte de la justificación que encontraban algunas encuestadoras es que algunos hechos políticos de las últimas horas podían haber variado la foto que ellos tenían de hace algunos días atrás. Y la medición, ese tracking diario que tanto el Frente venía siguiendo como el Partido Nacional, muestran que desde el viernes esa brecha hace así, se acorta. Entonces la pregunta es, Sí. ¿podrá haber tenido una incidencia en esas diferencias? Sí, me parece buenísima la pregunta, porque algo que se sabe poco de la semiótica, se sabe casi nada en general, pero que es que inventa allá por el siglo XIX un tipo de razonamiento que no es ni el matemático ni el que usan los encuestadores, que se llama inductivo, que de una muestra proyectás a todo el país, no es el censo jamás, que es el que te permite llegar a hipótesis. Cuando ves algo sorprendente, decís, ¡pa! ¿Y esto qué es? Ahí la mente no se queda quieta y dice, me resigno a la oscuridad. Jamás. Lo que hace es proponer una conjetura que se llama hipótesis, es decir, una cosa débil, no es una tesis, y que luego trata con la experiencia, la observación, de decir, me equivoqué, era esto. Entonces, lo que decía Humberto es, ¿será esa irrupción? Si me permiten, voy a un segundo al inicio de la campaña. Hay que hacer historia. Hubo 2 meteoritos en esta campaña. Acá anuncié el primero, Juan Sartori. Llega de la nada y todo el mundo tiene que recolocarse. Acuérdense las caras de los blancos, de los nacionalistas, cuando se quería sacar la foto, no precisamente una selfie, y se corrían, la cara de Larrañaga, cuando le quita su eslogan, cuando, en fin, todo lo que pasa. ¿Qué es lo que trae un meteorito, como lo bauticé en este espacio hace un tiempo? Lo que no está previsto, lo que todavía no se sabe a dónde va, qué va a causar. Este video, pero más que el video, Humberto, es Cabildo Abierto, es el segundo meteorito. Porque de la nada, le llamé acá mismo un partido seismesino, sin máquina electoral, sin publicidad, sin gasto. Miren lo que es ese video, lo minimalista que es. Podía ser con un buen celular, pero sin embargo, ¿qué toca? Toca una zona álgida, agónica de la sociedad, hasta la tipografía, mensaje. Hace acordar a tiempos bastante más oscuros, nos remonta a varias décadas atrás, cuando escuchábamos con una música marcial mensajes que llegaban desde las Fuerzas Armadas, pero él termina diciendo, ¿vieron? Los soldados, se incluye, obviamente que habla como soldado. Ya los conocemos. Ahí está, se pone en ese nosotros inclusivo, dice, ustedes los conocen. Él sigue siendo, aunque no está con uniforme, su lenguaje, sus signos son uniformizados. Le habla desde un lugar único que solo un general retirado puede hablar, que fue ministro de Defensa, que tiene esa autoridad todavía sobre la tropa y sobre los colegas, los oficiales. Entonces yo diría, no es nada descartable. Nunca va a ser un solo factor. Danielo recién decía, las redes mostraban un impacto determinado, pero esto, llegando en el límite de la veda, tiene algo de eso que yo metaforizo como una roca enorme que llega y desestabiliza todo, y fue juzgado, creo yo, y termino mi análisis con esto. ¿Saben cuál es el peor crimen de la semiótica? Lo que la semiótica califica como la transgresión máxima, la desubicación. Este video, él mismo lo dice, no fue oportuno, no dice anoche, creo que con esa forma lacónica, casi cero de hablar y de todo, dice, creo que fue, no fue poco oportuno, fue desubicado. ¿Y qué es la desubicación? Lo que rompe absolutamente todo lo planeado. Puede tener efectos muy positivos, o el contrario. O lo contrario, pero cuando la semiótica dice desubicado, Lorena, en general es que todo el mundo queda pegado, y ahora y esto, vieron que les preguntaban a cada candidato al ir a votar, a Talvi, al otro, ¿qué dice del video? Solo Sanguinetti arriesga, Sí. Creo que no es la forma, etcétera, no sé, no importa, pero era obviamente entre la veda, pero sobre todo entre lo que fue ahora, que no hay tiempo de reparar daños, de arreglarlo como se arregló lo de Moreira, por decir algo, que sale la familia en pleno de la calle Pau a decir, nosotros nos separamos de él, uno encuentra la manzana podrida. Acá está en el corazón, por eso creo que la coalición multicolor quedó descolorida,
y una de las causas más probables, es una hipótesis nada más, es todo muy fresco y sería como no poner el más menos 3% de una encuesta hacia el margen de error, pero creo que es una conjetura plausible y lo plausible tiene efectos reales. Entonces, desde el corazón de la propia coalición llega ese golpe de lo más inesperado. No es desde el otro, que tendrá sus virtudes, el voto a voto, no lo negamos, sin duda es lo que saluda Martínez, es lo que ustedes mostraron muy bien, que le agradece, por supuesto que cuenta el adversario luchando por llegar, pero creo que esto tiene carácter de irrupción total y de desubicación. Repito, en semiótica, desubicación es aquello para lo cual no tenés una cara preparada, que tenés que salir y decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y había poco tiempo, el margen era casi cero. Por ahí yo creo que está la cosa. Fernando, un placer como siempre, el agradecimiento, bueno, por habernos ayudado, por haber compartido este camino de tratar de entender algunas señales que ayer dejó una jornada realmente histórica para el país, que tuvo, además de lo histórico, hasta estos hechos fuera de lo común, desubicados de la realidad que estábamos viviendo. Hasta propio Manini quedó desubicado, claro, porque votó más temprano, ¿no? Y que bueno, nos han ayudado a entender un poco lo que sucedió ayer. Un placer tenerlo. No, gracias a ustedes por invitarme. Fernando Hasta Andach, pronto. semiólogo, una vez más en la mañana de Arriba Gente.